Dios te bendiga, bienvenido una vez más a mi devocional en casa. Y bueno, estamos escudriñando una vez más lo que son las parábolas de Jesús. Y el día de hoy traemos la que está titulada El grano de mostaza. Y nuestra lectura vamos a ir allá en San Mateo capítulo 13, del versículo 31 y verso 32. Y le voy a dar lectura, dice de la siguiente manera. Otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Fíjate bien que esta hermosa parábola que nos dejó Jesús la encontramos en tres de los evangelios, en el evangelio de Mateo, en el evangelio de Marcos y en el evangelio de Lucas. Ahí en esos tres podemos encontrar esta hermosa parábola y esta buena enseñanza que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, en esta parábola fíjate que vamos a tomar un tema bien importante, vamos a tocar algo bien importante para nosotros y vamos a hablar de lo que es el reino de Dios. Qué bonito, ¿verdad? Muchos le dan una mala interpretación al reino de Dios, pero a través de esta parábola la vamos a escudriñar y vamos a ver cuál es verdaderamente ese significado y qué tanto puede suceder en nuestras vidas cuando nosotros decidimos plantar la semilla del reino de Dios o la semilla del evangelio en nuestras vidas, en nuestras familias. Así es que dice aquí, vamos a iniciar con esta pregunta que dice: ¿qué es el reino de los cielos? ¿Y por qué Jesús lo compara en esta parábola con un grano de mostaza? Tal vez tú habrás visto alguna imagen del tamaño que tiene la semilla de mostaza. Es bien pequeñita, es por ahí del tamaño, para que te des una idea, de la punta de un alfiler. Tú puedes ver imágenes ahí a través de la internet y ahí podemos encontrar las imágenes de este grano tan pequeñito. Pero vamos a estar viendo por qué Jesús lo comparó con el grano de mostaza. Y yo te decía que muchos le han dado una mala interpretación a lo que es el reino de los cielos o el reino de Dios. Pero muchos creen, fíjate bien, que hablar del reino de Dios o decir el reino de Dios es hablar, dice aquí, de un sistema religioso, que a través de este sistema religioso nosotros podríamos obtener riquezas, porque muchos creen que el reino de Dios hace referencia a dinero, riquezas. Otros creen que es solamente el bienestar, la buena economía, la comodidad. Otros creen que hace referencia solo al poder. ¿Cuántos anhelan tener poder, verdad? Ejercer autoridad, o grandeza también. Pero vamos a estar viendo que Jesús no hizo referencia a lo que es este tipo de cosas que te acabo de mencionar ahorita. ¿Qué es en realidad el reino de Dios? Vamos a escudriñar una respuesta que Jesús dio aquí en la palabra y a través de la cual nosotros vamos a poder entender a qué estaba haciendo referencia Jesús cuando hablaba acerca del reino de los cielos o del reino de Dios. Cuando Jesús vino a la tierra, fíjate bien cuáles eran sus palabras a través del mensaje que él empezó a predicar en su ministerio. Allá en San Mateo capítulo 4, en el versículo 17, nos dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esto nos da a entender algo bien importante, fíjate. Esto nos da a entender, nos está hablando del gobierno de Dios, que se iban a acercar las leyes de Dios a la tierra, el gobierno de Dios a la tierra, se le iba a dar la oportunidad, fíjate bien, al ser humano de pertenecer al gobierno de Dios, de pertenecer a las leyes de Dios. Se nos iba a dar la oportunidad de renunciar a una manera de vivir que se nos ha enseñado aquí sobre la tierra, en donde podemos vivir una vida como nosotros queremos o aplicar leyes terrenales que van en contra de los mandamientos de Dios, pero que a través de la predicación del evangelio, a través del reino de Dios, tú y yo vamos a poder recibir la oportunidad de renunciar a esa manera de vivir y ahora pertenecer al reino de Dios.
déjame decírtelo así para que me lo entiendas mejor, a las leyes de Dios, vivir bajo las leyes de Dios. Esto es algo muy diferente. Y esto se puede recibir, fíjate bien, a través del Evangelio de Jesucristo. A través del Evangelio es que nosotros podemos recibir esta nueva manera de vivir. Dice que el reino de Dios, dijo Jesús, se ha acercado a la tierra a través del Evangelio. Pero aclaro que el reino de Dios hasta hoy solo se puede establecer a través de la persona de Jesucristo. Tú y yo pudiéramos tomar, porque esto también ha sido mucha controversia. Mucha gente dice, vamos a establecer el reino de Dios sobre la tierra, como si nosotros tuviésemos ese poder de establecer el reino de Dios sobre la tierra. No, mi querido oyente, el reino de Dios se establece en nuestras vidas, en cada vida que decide renunciar al pecado, renunciar a una mala manera de vivir y recibir las leyes de Dios en su corazón, los mandamientos. De esa manera el reino de Dios se establece en nosotros. No que tú y yo vayamos, como dicen algunos, ¿verdad? Vamos a conquistar naciones, vamos a conquistar países para establecer el reino de Dios. Eso solo lo va a hacer Jesucristo cuando Él venga en su segunda venida y puede establecer lo que es el reino milenial. Ahí sí se va a establecer lo que es el reino de Dios ya en una manera, pudiéramos decir, ya naturalmente, ya de qué manera que nosotros lo podamos vivir aquí sobre la tierra. Pero ahorita es que nosotros entremos a las leyes de Dios. Es algo muy diferente. Dice entonces, ¿qué quiso decir Jesús cuando dijo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre, fíjate bien que esto es muy importante, que un hombre tomó y sembró en su campo? Dice, la semilla de mostaza es en sí algo bien pequeño, pero fíjate bien que el secreto no está en lo pequeño que esto sea, porque tal vez podríamos decir el Evangelio es algo pequeño, se basa solo en palabras. A ti te pueden predicar del Evangelio de Jesucristo y solamente empieza con palabras que tú puedes escuchar, pero el secreto no está en que la semilla sea pequeñita o en que se trate de una semilla o de una simple palabra. Fíjate que el secreto tan hermoso está, dice aquí, en que tú y yo tomemos la decisión de plantarlo en nuestra vida, de plantarlo en nuestras familias. Es ahí donde va a surgir el milagro, es ahí donde vamos a recibir el beneficio o los beneficios del reino de Dios, cuando tú y yo tomamos esa hermosa decisión de decidir, como lo hizo este hombre de la parábola. Dice que él la tomó y él tomó la decisión de ir y sembrarla en su campo. ¿A qué hace referencia el campo? Bueno, el campo podríamos decir que se asemeja a nuestra vida, nuestra tierra, nuestra persona. Yo decido tomar el Evangelio de Jesucristo, un día tomo esa decisión y vengo y la planto aquí en mi vida, en mi corazón. Y entonces a partir de ahí va a suceder algo maravilloso. Cuando ya decido plantarla en mi corazón. Dice, ¿qué sucede? Es una pregunta. Si yo decido plantar esa semilla en mi corazón, en mi vida, dice el versículo 32, fíjate bien, el cual la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido, es que aquí es donde viene lo bonito, cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. En primer lugar, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para poder decir, bueno, yo quiero plantar esta semilla del Evangelio de Jesucristo en mi tierra, en mi campo, que soy yo? Bueno, dice aquí, en primer lugar, tengo que entender que el Evangelio de Jesús o la palabra escrita, la palabra de Jesucristo dicha ahí a través de los evangelios, es la mejor semilla que yo puedo plantar. Mi querido oyente, usted puede tomar muchos ejemplos de personas ilustres aquí sobre la tierra, de grandes sabios, de grandes oradores, y usted puede hacerse un seguidor de ellos, pero ellos nunca le van a dar las promesas que Jesús le da en su palabra. Ellos nunca le van a cumplir lo que Jesús cumple a través de su palabra. Así es que si usted quiere plantar algo verdaderamente bueno en su vida, plante la semilla del Evangelio, plante la semilla que Jesús dejó, porque nos dice aquí, fíjate bien,
Mateo 13:24, les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. ¿Cómo es la palabra de Jesús que yo puedo plantar en mí? Dice, es buena. Es lo primero que yo tengo que entender. Ahora bien, la pregunta es, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué necesito hacer yo para que esa preciosa semilla ya quede aquí establecida y plantada en mi corazón? Dos cosas bien importantes que tenemos que hacer para tomar esa semillita y plantarla en nuestro campo, y yo pueda en un futuro ir recibiendo esos maravillosos beneficios de los que me habla esta parábola. Te vas a hacer un árbol grande, dice. Ahorita vamos a ver qué es lo que significa eso, porque eso es algo muy bonito. Pero dice que algo importante que tenemos que hacer, y esto es nacer de nuevo. ¿Qué necesito hacer yo para recibir esa semillita del Evangelio, esa palabra de vida eterna? Nacer de nuevo, mi querido oyente. Y esto nos lo dijo Jesús en San Juan, capítulo 3, verso 3, en su conversación con un hombre llamado Nicodemo. Ahí nos dice, respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Pero no estamos hablando de bienestar, de riquezas, de beneficios. No, mi querido oyente, si usted quiere recibir el reino de Dios o los privilegios del reino de Dios, usted necesita nacer de nuevo. ¿Y qué es nacer de nuevo? Renunciar a tu manera de vivir con la que tú naciste cuando naciste de papá y de mamá. A todas esas costumbres malas donde eras inclinado al pecado, necesitamos quitar eso y aceptar el nuevo nacimiento. ¿Cómo va a ser esto? A través de Jesucristo. Mira, yo te lo quiero compartir. Aquí lo tenemos en San Juan capítulo 3, verso 5 al verso 7. Aquí nos dice cómo esto se puede llevar a cabo. Dice, respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Tú ya naciste en una ocasión de tu padre, de tu mamá, pero nosotros ya veníamos, fíjate bien, ya venía el pecado arraigado en nuestro corazón. Esa semilla que estaba plantada del pecado en nosotros no sirve para una buena manera de vivir, no sirve para forjar una buena familia, no sirve para forjar buenos matrimonios, no sirve para forjar en mí un ministerio o que yo quiera servirle a Dios, no sirve. Tengo que quitarla de mí y plantar la semilla que es de la palabra de Dios. ¿Cómo lo voy a hacer? Dice aquí, naciendo de nuevo, de agua y del Espíritu Santo. Tú necesitas que pedirle al Espíritu Santo que te haga nacer de nuevo, que te haga que la vida de Jesús se refleje en tu vida. Esto es algo muy importante que el ser humano tiene que hacer en primer lugar: entregarle su vida a Jesús y luego pedirle al Espíritu Santo que le dé esa nueva naturaleza, esa nueva manera de vivir que solo viene a través de recibir a Jesucristo en nuestro corazón. Hay algo que el ser humano tiene que quitar de su campo, fíjate bien, y es el orgullo. El orgullo te hace decir, yo no necesito a Dios, yo no necesito de Dios. Y una persona que tiene esa actitud nunca va a sembrar la semilla de la palabra de Dios en su vida, nunca la va a establecer como principios en su hogar, porque él siempre, ese orgullo le va a decir que él no lo necesita. Entonces necesitamos también quitar de nuestra vida ese orgullo humano que nos hace creer que no necesitamos de las cosas de Dios. Así como nos dice San Mateo capítulo 5 verso 3, ahí se nos hace una recomendación que nosotros necesitamos y nos dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Esto nos habla de una humildad del corazón para decir, lo que yo he sembrado en mi familia hasta hoy es malo. Lo que yo quise sembrar, tal vez sembré idolatría en mi hogar, en mi familia. Tal vez sembré el enseñarle a mis hijos la maledicencia.
eso es malo. Tal vez yo sembré que mis hijos siempre tengan una vida llena de pecado, eso es malo. Tengo que reconocer que eso es malo para poderlo quitar y poder decidir hacer el cambio. Esto va a ser algo muy importante. Esto nos habla de un corazón humilde. Ahora bien, la parábola dice, si tú plantas esa semillita, vas a crecer. El evangelio nunca es, mi querido amigo, para que usted se quede siempre en el mismo nivel. La palabra de Dios no es estática, no es algo que te congela y que siempre te va a dejar en el mismo lugar y en el mismo nivel. La palabra de Dios, dice la Biblia, que es viva y es eficaz. Siempre va a producir algo en la vida del oyente. Toda persona que le presta su atención, que le presta su oído, va a hacer un cambio, una transformación en esa vida. De manera que esa persona va a empezar a crecer, en empezar a vivir ahora sí una vida buena a los ojos de Dios. Si decides hacer esto, dice aquí, vamos a estar listos para recibir el crecimiento espiritual del que nos habla la parábola. Fíjate qué hermoso es esto. Dios quiere que tú crezcas en el conocimiento de su palabra. No quiere que te quedes siendo un niño espiritual. Quiere que tú llegues a una madurez para que tú puedas hacer algo en beneficio de otras personas, como lo vamos a ver aquí en este ejemplo, en Hechos capítulo 2. Algo sucedió con los discípulos de Jesús. Cuando Jesús se va al cielo, solo les dejó la palabra dicha, la palabra escrita. Pero una vez que los discípulos empiezan a hacer aquello para lo que Jesús les llamó, mira lo que sucedió, mi querido oyente. Dice Hechos capítulo 2, verso 1 al verso 6. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Cómo tenemos que estar tú y yo? Es una pregunta. Unánimes juntos. Es ahí donde empezamos a crecer, unidos en el grupo, en nuestras congregaciones. Dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. ¿Qué fue lo que sucedió aquí con aquellos discípulos? Recibieron la capacitación para el crecimiento. Mi querido amigo, usted no puede decir que es una persona llena del Espíritu Santo si aún no ha nacido de nuevo, si aún no ha plantado la semilla del Evangelio, no le ha permitido a Jesús hacer ese cambio en su vida. No puede recibir un crecimiento de parte de Dios, no puede recibir llenura del Espíritu Santo si no da los primeros pasos. ¿Para qué? Para que su vida se convierta en una fortaleza, en un árbol que crezca y que le pueda dar amparo a otras personas. Se requiere y se necesita en primer lugar el nacer de nuevo, el quitar la vieja naturaleza que es el orgullo, y entonces vamos a estar capacitados para recibir el Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Viene y nos capacita para empezar a crecer en el conocimiento de Dios. Esto es algo muy bonito. Cuando Jesús se fue, dejó este grupito de creyentes a cargo del Evangelio, a cargo de continuar con la predicación, de poder seguir dando las buenas nuevas, pero no lo podían hacer en su capacidad. Ellos eran pequeños aún en el conocimiento, necesitaban crecer. Para eso vino el Espíritu Santo. Pero fíjate que ellos le obedecieron a Jesús, yendo al lugar indicado, yendo al aposento alto, recibiendo las instrucciones que ya les había dejado Jesucristo. ¿Para qué? Para que viniera lo segundo, que era empezar a anunciar por todas partes y en todos los lugares el Evangelio de Jesucristo. Dice, el Evangelio es la noticia que Cristo Jesús vino al mundo a libertar a los cautivos. Es la noticia que hoy tú puedes ser salvo de ir a condenación. La noticia, las buenas nuevas que te dicen que tú ya no tienes que ir al infierno. Dice que también se nos dice a través del Evangelio, se nos da la libertad de los vicios, de las enfermedades,
Ahora a través de ella podemos gozar de una vida plena en Cristo, una vida en la cual no necesitas drogas, no necesitas alcohol para ser feliz, ni tú ni tu familia, mi querido amigo. Algo sucedió, fíjate, cuando el árbol empieza a crecer. La semilla se planta, el árbol empieza a crecer y mira lo que empieza a suceder una vez que tú creces. Esto es algo increíble. Hechos capítulo 2, mira lo que sucedió con aquellos pescadores humildes. Dice el versículo 7 al verso 13, y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues oímos nosotros hablar cada uno en nuestras lenguas en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, estos están llenos de mosto. Pero fíjate bien, la Biblia dice que en ese momento Pedro se pone en pie. Pedro, aquel hombre que lo hemos tachado de tantos errores en su vida, pero en ese momento él se para y da uno de los sermones que nunca en su vida Pedro había dado. ¿Quién le dio esa capacidad para instruir en aquel día a tantas personas que se rodearon en aquel lugar? ¿Quién le capacitó para tener esa manera de hablarles? Fue algo increíble lo que sucedió. Es aquí donde se cumple esta parábola. Crece y se hace grande árbol y empiezan a venir las aves de los cielos y hacen nidos. ¿Por qué? Se convierte el evangelio en un lugar de una fortaleza donde tú puedes edificar tu vida, edificar tu hogar, edificar tu matrimonio. Todo se puede hacer ahí cuando tú usas la base siempre del evangelio de Jesucristo. Ese día Pedro se pone en pie, les empieza a dar un tremendo mensaje que tú puedes encontrar en todo ese capítulo. ¿Qué sucedió ese día ahí? Sucedió algo bien tremendo, fíjate bien. Dice Hechos capítulo 2, verso 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Cuántas personas se añadieron a la iglesia de Jesucristo ese día? ¿Cuánto creció ese día el árbol? 3,000 personas convertidas al evangelio de Jesucristo. 3,000, mi querido oyente. ¿A cuántas personas hemos nosotros beneficiado en nuestro hogar con el evangelio que ha sido sembrado en nuestro corazón? ¿A cuántas personas hemos, déjame decírtelo así, es una palabra muy de moda, a cuántos hemos impactado con el evangelio de Jesucristo, con lo que Él ha hecho en nuestra vida o con lo que le hemos permitido hacer? Hay muchos que dicen, ¿cuánto tiempo tienes viviendo en el evangelio? Hoy, muchos años. Muy bien, pero ¿cuánto tiene el evangelio en tu vida? ¿Cuánto tiene el gobierno de Dios gobernando tu vida, gobernando tu familia, gobernando tu hogar para que crezcas? Wow, esto es algo tremendo. Mira lo que nos dice 1 Corintios capítulo 4, verso 20. Porque el reino de Dios no consiste solo en palabras, mi querido amigo. Dice, sino en poder. Cuando tú verdaderamente estás cultivando la semilla del evangelio. Una cosa es que la hayas recibido y la hayas plantado. De ahí para adelante entra una responsabilidad en cada uno del que ya la recibió. De empezarla a cultivar, de empezarla a regar para que esa semilla crezca hasta que se convierta en esa fortaleza, en ese árbol grande. Es triste ver, dice aquí, personas que dicen tener muchos años en el evangelio, pero no han crecido. No se han convertido en ese árbol grande en el cual le pueden dar amparo a otras almas, a otras vidas. No están capacitados para ayudar a un prójimo, porque no han permitido que esa semilla crezca en sus vidas. La semilla, dice, siempre debe de cultivarse. Somos responsables de plantar el evangelio en nuestros hogares, así como somos responsables de arrancar todo aquello que pudiera obstruir su crecimiento, hablando de enseñar la palabra de Dios en nuestros hogares.
Te voy a leer estas últimas 2 citas y con esto vamos a estar cerrando. Dice Hechos capítulo 14, verso 22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. La semillita esa es difícil de plantarla, es difícil de tomar esa decisión, pero dice aquí, pero permanece y haz ese trabajo laborioso y va a suceder algo grandioso en tu vida. Dice, cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Mira nuestra última cita lo que nos dice, para que tú aprendas, mi querido oyente, y entiendas lo importante que va a ser si tú entendieras todos los beneficios que van a venir si tú decides plantar esa semilla en tu vida. Primera de Timoteo 1:15 nos dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, dice, yo soy el primero. Esta palabra, aunque parecen simples palabras, pero es digna de ser recibida por todos. Yo hoy te la quiero compartir a ti y tú puedes compartírsela a tus amigos, a tus familiares, porque es algo bueno. Invítales, diles, es necesario que tomemos la decisión de plantar la semilla del Evangelio, la palabra escrita en la Biblia, en nuestras vidas, para que nuestro hogar se convierta en un buen lugar con principios bíblicos, con los mandamientos de Dios establecidos en nuestras vidas y en nuestros hogares. Ojalá que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. Te seguimos invitando a que la compartas. Dios te bendiga, y si tú nos quieres seguir escuchando, te seguimos haciendo la invitación de suscribirte a nuestras redes sociales. Dios te bendiga.